por este tipo de iniciativas. Esta ya es la segunda ronda y segunda invitación que me hacen. Un gusto verte a ti, doctora Rosenberg, mi querida Etiociel, y al resto de compañeros. Vamos a empezar de una vez. Eduardo, necesito que me permitas share screen. Ya, dame 2 minutos. Perfecto, perfecto. Bueno, mientras tanto les voy comentando. Hoy hablaremos sobre COVID-19 y la fatiga persistente. Ya sabemos que es uno de los síntomas que más están refiriendo actualmente los pacientes, luego de esta primera, segunda y tercera ola. Inclusive, tiende a ser ahora uno de los principales motivos de consulta de los pacientes luego de infección por COVID-19. Ya Eduardo me ha permitido... Y perfecto. Espero que ya estén... A ver. Espero que ya puedan ver la presentación sin problema. De nuevo, Eduardo, muchas Perfecto. gracias. Gracias. De nuevo, muchas gracias por la invitación y a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera conversación? Vamos a hablar el por qué el interés actual de este tema, un poco de las definiciones, cuáles son los antecedentes relacionados con la fatiga secundaria a COVID-19, dónde estamos parados, por qué ya podemos hablar de cronicidad luego de 3 a 6 meses. Una parte muy interesante y muy discutible que luego me gustaría escuchar sus comentarios sobre los mecanismos propuestos desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué podemos hacer ahora no como médicos rehabilitadores, sino como equipo rehabilitador o como facultativos o como pacientes? ¿Qué nos espera un poco el futuro? Y vamos a separar un poco el fact versus fiction. ¿Qué se está diciendo que no es como tal? ¿Y a qué debemos prestar atención en relación con la información que estamos recibiendo? Esto lo comentamos en una de las últimas charlas relacionadas también con COVID y fatiga. Ya la Organización Mundial de la Salud, desde finales del año pasado hasta comienzo de este año, estaba haciendo un warning, una alarma sobre este problema que nos estábamos enfrentando, el long COVID, el COVID largo. ¿En qué se traduce eso clínicamente? En las secuelas del COVID, en aquellos pacientes que tuvieron una prima infección por COVID y continuaron presentando clínicas. Entre ellas, ¿qué es lo que más estaban refiriendo? Que ya como tal es un problema de salud pública, la fatiga extrema, sintomatología respiratoria e intolerancia al ejercicio, además de ciertas alteraciones cognitivas, como la llamada brain fog, cosa que conversaremos un poco más adelante. Empecemos por las definiciones. Sabemos desde hace décadas que hay una asociación entre los virus y la fatiga, la llamada fatiga posviral común de unos virus que ya conocemos. También conocemos, en base a pandemias previas, como lo fueron el SARS y el MERS, que hay una fatiga posviral exclusivamente relacionada con los beta coronavirus. Y también sabemos que la fatiga puede estar no asociada a virus, sino forma parte de este síndrome llamado síndrome de desgaste por post-UCI, debido a este desgaste importante, a este fenómeno catabólico muy severo que ocurre durante estas estancias a nivel de unidades de cuidados intensivos. Empezamos un poco de nuevo por las definiciones. Ya en long COVID es este proceso secuelar largo post-prima infección que se resume como complicaciones hasta el momento no explicadas, hasta el momento con una fisiopatología desconocida, pero por lo menos ya sabemos que es una fisiopatología multifactorial. ¿Qué puede producir? Tal como les comenté, la fatiga, este brain fog, estas alteraciones de atención, de memoria, tanto memoria a corto plazo como a largo plazo, concentración, cefalea, mareos, vértigos. Algunos hablan que podría producir cierta disautonomía,
aparte de la anosmia ya conocida desde el inicio de la pandemia, inclusive otro tipo de patologías, desde trastornos gastrointestinales, continuar con los trastornos respiratorios, trastornos cardiovasculares y aparte de los neurológicos que ya les comenté. Ahora bien, desde los años 80 y desde mucho antes, sabemos esta relación que tienen los virus y los virus comunes, como cuáles, como el citomegalovirus, Epstein-Barr y los herpesvirus, en relación con la fatiga crónica. Principalmente estado de latencia que mantiene el nivel del asta dorsal de la médula y en otros sitios del sistema nervioso central, que ante situaciones de estrés, de enfermedades graves, pueden reactivarse. Asimismo, en relación con el COVID-19, SARS-CoV-2, que es un beta-coronavirus, desde el 2003 ya se sabía que había una relación entre el virus que producía el SARS y el síndrome de fatiga crónica. ¿Y qué llamaba la atención? Cosa que también estamos viendo y nos llama la atención en los pacientes post-COVID o en el long COVID, que esta fatiga también tiene unas particularidades. Una fatiga que no mejora con el reposo, que no mejora con el sueño, y es una fatiga que se asemeja mucho a la fatiga que refieren tanto los pacientes con fibromialgia, o también muy similar, y de nuevo, cosa que llama la atención, a esta fatiga que refieren a estos pacientes con esclerosis múltiple. Es decir, ya podemos empezar con una hipótesis acerca del probable neurotropismo, que sea directo o indirecto, producido por el virus. De nuevo, hipótesis, para no ser tan controversial. ¿Qué más conseguimos? Más antecedentes. Otro beta-coronavirus, como fue el MERS, la pandemia Middle Eastern Respiratory Syndrome. También gran parte de los pacientes terminaron con secuelas, y esa secuela descrita como síndrome de fatiga crónica. Y en ambos porcentajes divergentes, ciertos estudios hablaban desde 10% hasta unos hablando entre un tercio y hasta más de la mitad de los pacientes con algún tipo de secuela relacionada con la fatiga. Entonces, ¿a qué lleva esto? Ya tenemos los antecedentes de estos virus comunes, tenemos los antecedentes de los coronavirus. ¿A qué lleva? A que ya se estaba pensando, bueno, vamos a aprender de estas lecciones pasadas, de estas pandemias pasadas, y podemos ya intuir que probablemente nos podríamos encontrar con estos problemas, ya que tienen ciertas cascadas fisiopatológicas en común. Por eso, desde el año pasado, ya se estaba empezando a planificar y a ver con qué nos íbamos a encontrar. Para el momento de la gran mayoría de los artículos, por supuesto, no había pasado suficiente tiempo. Estamos hablando de muy pocos meses posterior a la primera, segunda y en plena tercera ola. Ahora bien, ¿a qué conclusión llegaron? La importancia de darle prioridad a esta sintomatología, a las secuelas que estábamos empezando a ver con los pacientes posterior a primera infección por COVID. Y entonces, vamos a hablar un poco de la historia natural y qué es lo que estamos viendo casi todos por acá. Tuvimos nuestros pacientes con una infección leve, moderada o severa. Pacientes que requerían hospitalizaciones cortas, hospitalizaciones muy largas, o que requirieron apoyos mucho más avanzados a nivel de cuidados intensivos, tanto por corto tiempo como por muy largo tiempo. Y en general, ¿qué ocurrió con aquellos pacientes? Algunos regresaron a sus vidas, a sus actividades normales, actividades laborales, actividades de vida diaria, pero muchos no. Y muchos de estos sin tener comorbilidades importantes, muchos de estos sin haber tenido una clínica importante, otros sí, pero estos que no la tuvieron terminaron con secuela como fatiga crónica. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Es lo que vamos a comentar ahora. Hace poco había pocos reportes, cada vez hay más reportes. Se está empezando a reportar. ¿Se está empezando a reportar un poco tarde? Sí, se está empezando a reportar un poco tarde. Pero todavía estamos dentro de la ventana de tiempo para iniciar y para poder trabajar. Estamos en un golden window para poder trabajar y para poder registrar estos casos.
Pero hasta el momento, y por el poco tiempo que todavía lleva, o sea, estamos en plena cuarta ola y probablemente van a continuar, no se ha terminado la pandemia, desde el punto de vista de tratamiento, los protocolos se están basando netamente en evidencias previas. Uno que otro cambio asociado con lo que ya estamos viendo, pero el tiempo ha sido tan corto que la idea es trabajar lo más pronto posible y en base a estas experiencias previas que les comenté como antecedente. ¿Y qué importancia tiene la fatiga? Fíjense, desde agosto del año pasado, la fatiga era la primera causa, era el primer síntoma referido por los pacientes ya crónicos. Es decir, estamos viendo que los pacientes de primera y algunos de segunda ola ya están refiriendo que su primer problema, lo que más les estaba fastidiando, lo que más estaban refiriendo es la fatiga. A su vez, ya en 2001, y también ciertos trabajos basados en esos antecedentes previos de los otros beta coronavirus, empezaron a investigar y a través, por ejemplo, en este artículo que hablan de una aplicación web y móvil para preguntarle a los pacientes que ya 100% eran COVID positivo y post-follow-up, qué es lo que más les estaba molestando. Y la gran mayoría estaba refiriendo fatiga, ya en etapa crónica. Entonces, ¿qué factores de riesgos? Y todo esto hay que tomarlo con pinza. Estamos viendo y vamos a ver artículos que dicen una cosa, que dicen otra, y este proceso, qué factores de riesgo podríamos tener para tener fatiga crónica, no está muy bien claro, no está muy claro hasta el momento. De nuevo, les mencionaré algunos artículos que hablan de algunas variables y otros artículos que sencillamente hablan justamente lo contrario. Por ejemplo, este artículo reciente de una revista relativamente seria que habla de factores de riesgo. Número 1, sexo femenino, que tenga muchos síntomas de inicio, que ese inicio sea muy corto en el tiempo y principalmente que sea muy corto en el tiempo y severo y que haya tenido complicaciones durante esa primera etapa, como puede ser la confusión o aumento del distrés respiratorio. Pero del otro lado conseguimos otros artículos. Otros autores nos comentan que sencillamente la fatiga y la fatiga crónica no se asociaba a la severidad de inicio de la enfermedad. ¿Parece lógico? No parece lógico. ¿Qué estamos viendo nosotros ya fuera del ámbito académico, en el practice, en el día a día? Que sencillamente los pacientes que estuvieron más graves son los que estamos viendo peor y son los que estamos viendo con más secuelas, con más fatiga y con una fatiga aún más resistente al tratamiento. Además, no nos podemos olvidar del tema de depresión. Parece que aquellos dentro de las comorbilidades que más podrían proyectar este tipo de secuelas, podría ser la depresión, según no solamente este artículo, sino muchos otros autores. Entonces, bien, este artículo también es muy interesante. Uno de los pocos que siguió tanto en la etapa aguda, subaguda y crónica, netamente la sintomatología de los pacientes. ¿Y qué vieron? De nuevo, lo que hemos comentado y lo que hemos visto casi todos, que lo primero que estaban refiriendo a los pacientes, desde etapa aguda hasta la subaguda, era la fatiga, inclusive hasta el mes de inicio de la infección. Por supuesto, una fatiga que iba decreciendo en el tiempo. Pero que también llamaba la atención, que aunque también la otra clínica iba decreciendo en el tiempo, la fatiga era la que más duraba en el tiempo. Y ahora la parte interesante. Hablemos un poco de fisiopatología y los mecanismos propuestos. Aquí hay muchas teorías, mucho que discutir del tema. Esta me llamó mucho la atención y también es una teoría reciente. Probablemente lo que nos comenta este artículo es que la misma hiperventilación secundaria al daño respiratorio directo que produce el virus, produce de forma secundaria daños a nivel de los sistemas reguladores del sistema nervioso sobre este mismo sistema respiratorio, como afectando el control ventilatorio superior, principalmente a nivel del tronco del encéfalo, pero también produciendo ciertos cambios relacionados con el reflejo respiratorio, pero ya a nivel de niveles superiores.
Inclusive, esta teoría y esta hipótesis habla que hasta el mismo daño de reguladores respiratorios periféricos dentro del sistema respiratorio puede estar afectado directamente de forma secundaria por el virus. Fíjense de nuevo, estamos hablando ahora del probable daño local respiratorio de fibras nerviosas dentro, in situ, en el sistema respiratorio, pero también de controles respiratorios superiores, principalmente a nivel del tronco del encéfalo. ¿Y a qué conlleva esto? Por supuesto, a fatiga, a cansancio, a más distrés respiratorio, a cansancio con leves y moderados esfuerzos. Otro artículo reciente muy interesante, y me parece dentro de los más lógicos, publicado en Neurology, que nos comenta dentro de la probable etiopatogénesis de la fisiopatología de este long COVID y exclusivamente hablando de fatiga, que se debe ver, número uno, a comorbilidades que pueden empeorar, que pudieron haber empeorado por el COVID, o que sencillamente estaban estables y por el COVID dejan de estarlo. Número dos, comparte cierta teoría con el artículo previo que les comenté, que se puede deber a daño residual, justamente directamente por el virus. Número tres, que se puede deber a la propia replicación o persistencia del virus, cosa que ya tenemos por antecedente con otros betacoronavirus y hasta virus comunes. Muy interesante y es uno de los temas de estudio actuales que se puede ver una activación inmune persistente. Inclusive, si estamos hablando ya de una activación inmune persistente en conjunto con una secuela de un síndrome de hiperinflamación, imagínense ya la sopa, la mezcla que tenemos entre ambos fenómenos fisiopatológicos. Y por supuesto, la causa, lo desconocido. No sabemos por qué todavía. Otros autores tratan de explicar el porqué de esta fatiga crónica en base a los modelos fisiopatológicos asociados con fibromialgia o síndromes de sensibilidad o síndrome de sensibilización central. ¿Qué nos comentan primero? Que esta noxa, que en este caso es el virus, produce una disfunción a nivel celular, tanto del estrés oxidativo, a nivel de las mitocondrias. ¿A qué conlleva eso? A una inflamación descontrolada, que se traduce luego en un estado de hiperinflamación, tema que se discutió y se conversó muchísimo al inicio de la pandemia. ¿Y a qué termina conllevando eso? Así desde el punto de vista general, sin entrar en los mecanismos moleculares, a una disfunción neuroendocrina, una disfunción autonómica y una disfunción circulatoria. Importante lo de autonomía, porque parte de la clínica que están refiriendo los pacientes desde el punto de vista secular son alteraciones del ritmo cardíaco, palpitaciones, taquicardia. Otra teoría también controversial, pero creo que cada vez la estamos entendiendo más, sobre el efecto neurotrópico directo que podría producir el virus. ¿Y de qué forma? De distintas. Primero, algunas teorías hablan de la entrada a través de fibras del nervio olfatorio. Número dos, otros hablan de entrada a través del nervio vago. Otros hablan de entrada vascular directa. ¿Y cómo podría ser esta entrada vascular directa? Probablemente por aumento de la permeabilidad de la barrera hematocefálica producida por este virus. Fenómeno que es muy interesante, sin duda. Otra de las teorías que podemos conversar justamente es secundaria a este síndrome de hiperinflamación, de nuevo, relacionada con el mecanismo asociado, probablemente asociado a la fibromialgia. ¿Y a qué conlleva esto? A daño vascular, que es otra de las teorías que les comentaré. Teoría reciente también. Probablemente el virus, de nuevo, si estamos hablando de que tiene cierta actividad neurotrópica, cosa discutible hasta el momento, ¿qué nos comenta esta hipótesis? Que el virus produce inmediatamente neuroinflamación. ¿Y a qué conlleva esta neuroinflamación? Activación neuronal. ¿Y qué nos va a activar? Número uno, la glía y los astrocitos. Y simultáneamente, cosa que ya sabemos en relación con los receptores ECA vasculares que se encuentran en todo el cuerpo, produce una sobreactivación vascular.
Y esto en conjunto que conlleva a una sobreproducción de mediadores inflamatorios, de citoquinas inflamatorias. Esto a su vez, una vez que se produce esta primera cascada, tenemos que ver qué es lo que termina afectando. Ahí empezamos a ver lesiones a nivel del tronco del encéfalo, probables lesiones a nivel del tronco del encéfalo. ¿Y qué termina afectando? Número uno, la sustancia nigra, importantísimo el sistema reticular relacionado con el sueño, también se sabe que está relacionado con la fatiga, el locus coeruleus y los núcleos del RAFE. ¿A qué puede conllevar esto? Porque ya se sabe que lesiones, principalmente en modelos animales, en estas áreas que podrían producir de forma secundaria, fatiga y mialgia. Es decir, dentro de todo hay una lógica fisiopatológica si vamos agarrando un poco de cada una de las hipótesis. Este artículo también es muy interesante y me parece que es un poco más práctico. ¿Qué nos combina este artículo? Número uno, nos habla sobre los factores que potencialmente podrían contribuir con la aparición de esa fatiga. Y me gusta cómo los resumen. Número uno, los factores centrales. De nuevo, ya hablamos previamente del neurotropismo, aumento de excitabilidad neuronal, aumento de citoquinas proinflamatorias a nivel del sistema nervioso central. Número dos, algo que usualmente no se menciona, y esto principalmente importante para nuestros neuropsicólogos y psiquiatras, los factores psicológicos. Probablemente los factores psicológicos son factores que contribuyen a la aparición de la fatiga postviral, principalmente pacientes con diagnósticos previos de depresión, como ya vimos en uno de los artículos previos, también pacientes con grandes niveles de estrés y ansiedad, cosa que casi todos lo tenemos. Y también agrega la tercera pata de la mesa, que son los factores periféricos. Esto también es muy discutible y es muy controversial. ¿Por qué? Porque esto habla no solo más allá de este síndrome de desgaste, habla de probable propiedad del virus sobre las fibras musculares, cierto miotropismo. De nuevo, sigue siendo muy controversial, pero si llega a haber cierto miotropismo de forma secundaria, es decir, debido a esta transposición viral desde los receptores a nivel de los microvasos que llegan a los músculos, sería un ingrediente más para este tema. Otra vez, y de nuevo, que coincide con esta cascada fisiopatológica, principalmente relacionada con los síndromes de sensibilización central y fibromialgia, es la disfunción capilar. ¿Qué produce esta tormenta proinflamatoria? Disfunción capilar. ¿Y a qué conlleva esa disfunción capilar? A dos tipos de fenómenos, a la hipoxemia y a la hipoxia tisular. Y ya cuando tenemos hipoxia tisular, principalmente a nivel de órganos vitales, como es el cerebro, empezamos a ver cambios. ¿Y qué nos describen los autores? Que cuando esta disfunción es moderada, y de nuevo en personas ya de cierta edad, etcétera, podría producir y podría explicar netamente, hablando de hipoxia focal microscópica, este tipo de clínica, incluyendo la fatiga, pero yendo más allá, las mialgias y el brain fog. Y ahora muy bien, conversaremos un poco sobre la clínica y los hallazgos. No solo este artículo, no solo este autor, sino otros, hasta ahora no hay hallazgos, no hay marcadores inflamatorios específicos, por lo menos, que se puedan hacer a gran escala, más allá de los laboratorios de investigación, para determinar si hay una correlación entre cambios de marcadores y fatiga. La gran mayoría han conseguido cuentas blancas, proteína C reactiva y BCG normales en pacientes con gran fatiga secundaria COVID-19. También, ¿qué nos llama la atención? Este trabajo también es interesante, uno de los pocos que también ha hecho follow-up en el tiempo, que no son muchos, cosa que también hay que regañar a mucha gente, llama la atención. ¿Qué nos están refiriendo? De nuevo, fatiga, y una fatiga persistente. Podemos ver acá que en el follow-up, que es desde lo más temprano que era
La columna negra, y fíjense que es una de las primeras causas, uno de los primeros síntomas referidos por los pacientes, descendía pero persistía. Y no solamente era único, otro síntoma que se acompaña muchísimo con la fatiga, que son las mialgias. Entonces tenemos los 4 principales causas, los 4 principales síntomas de los pacientes, punto de vista crónico, que aunque disminuían el tiempo, persistían, que son la fatiga, la mialgia, la dificultad respiratoria y los trastornos de ansiedad. Artículo muy interesante también, a través de técnicas de neuroimagen, en este caso un PET, que determinaron, comparándolo entre un grupo control, que en este caso el grupo control era pacientes con patologías del sistema nervioso central, versus pacientes netamente con secuelas del COVID, vieron que en los pacientes con secuelas del COVID habían áreas que indicaban un hipometabolismo en este caso por el marcador que utilizaron de la glicemia, y en zonas que llaman la atención, como son el giro parahipocampal, que se encarga principalmente de la codificación de memoria, también a nivel del tronco del encéfalo, sustancia negra, tal como vimos en una de las hipótesis previas, y por supuesto, en el tálamo. Ahora bien, luego de este pequeño resumen de la clínica, de los hallazgos, de los mecanismos fisiopatológicos, ¿qué hacemos desde el punto de vista práctico? ¿Qué hacemos con toda esta información? Esto hay que traducirlo en nuestra clínica diaria. Tenemos que buscarla, tenemos que interrogar bien a los pacientes, estamos todavía en plena época de planificación, pero esta época de planificación se está acabando y cada vez pronto. Tenemos que actuar de forma más temprana posible, cosa que ya lo sabemos. Tenemos que, aparte de individualizar el tratamiento, tiene que ser un tratamiento con objetivo para este tipo de pacientes. Importantísimo, y lo dicen todas las guías. Comunicación y trabajo transdisciplinar. Solo los rehabilitadores no hacemos nada. Al igual que solo los neurólogos no hacen nada, al igual que solo los fisioterapeutas no hacen nada. Equipo de trabajo completo. ¿Qué podemos empezar a hacer entonces? Por ejemplo, desde inicio en nuestra consulta. Esto me llama la atención y también lo utilizo en la consulta privada. Es un pequeño test de screening y un pequeño test para ubicar cuáles son las áreas que podemos empezar a trabajar. Por supuesto, lo primero que hay que hacerle a nuestro paciente es cómo estabas antes, cómo estás hoy. Número 2, preguntemos por sus actividades de vida diaria. Y número 3, aparte de eso, ¿qué otra sintomatología nos estás refiriendo? ¿Qué podemos hacer al respecto y qué quisieras tú mejorar en base a esta clínica por la cual nos estás consultando? Escalas. Ya aquí casi todos sabemos y conocemos nuestras escalas para fatiga. Les comento acá las 3 que salen principalmente en la gran mayoría de los artículos que la están estudiando. El Fatigue Severity Score, el Fatigue Assessment Scale y la FQC o el Chalder Fatigue Scale, que es una de las que más se ve a nivel de los artículos. Número 2, y esto también se lo agradezco, esto es algo que estuvimos comentando en el buen trabajo que está haciendo la sociedad, principalmente su grupo de consenso para rehabilitación del COVID. Gracias a ellos por presentarme este trabajo sobre el Stanford Hall Consensus para Rehabilitación. Son 36 recomendaciones que se las recomiendo que lo busquen, que lo lean, que desde el punto de vista práctico son importantísimas y muy bullet point, muy al punto. ¿Qué nos comentan? Obviamente, tratamiento individualizado. Número 2, tratar de mejorar la clínica, tratar de ver el por qué nos está consultando el paciente y qué es lo que más le está molestando. ¿Es la fatiga? ¿Es la fatiga con disnea? ¿O es solo la disnea? ¿Es el distrés psicológico? ¿Es esta ansiedad de no poder regresar a sus actividades, bien sea laborales o de vida diaria, que tenía antes? ¿Qué también nos recomienda la guía? Que tenemos que estar encima de los pacientes, tenemos que revisar y estar constantemente evaluando la evolución, no solo de la fatiga, sino de la secuela.
Y cosa que es principalmente en terapia, el dolor cada día lo sabemos más, la educación al paciente. Sentarnos y explicar al paciente qué está pasando, qué tiene y qué dice la evidencia hasta el momento, qué podemos ayudar, en qué sí y en qué no. Asimismo, de nuevo, el clásico, paciente refiriendo disnea, fatiga y el brain fog. ¿Cómo tratarlo? De nuevo, y por eso el énfasis que hago bastante en este webinar, equipo multidisciplinar. Tratar esto solos, no hacemos absolutamente nada. Y en relación con nuestras queridas guías NICE, inmediatamente las guías NICE inicia de un primer contacto el equipo rehabilitador completo. ¿Está incompleto en esa lista? Sin duda, pero de inicio, el médico rehabilitador, psicología, psiquiatría, fisioterapia e importantísimo, que tienden a no incluirla y a veces son el miembro más importante, que son nuestros terapeutas ocupacionales. ¿Qué queremos con ello? No todos los pacientes tienen los mismos antecedentes. Aquellos que hacían actividad física, la idea es regresarlos a realizar su actividad física. Y aquellos que no la realizaban, que inicien, así con fatiga. Termina siendo el perro que se muerde la cola. Tiene fatiga, no puede hacer actividad física, pero la fatiga es lo que más le va a mejorar la actividad física. Ahí de nuevo la importancia de esa dirección, de ese review constante del equipo rehabilitado sobre el paciente. Herramientas que también tenemos, que se las comenté en otra conferencia, la telerehabilitación. ¿Y qué llama aquí la atención con la telerehabilitación? De nuevo, está hablando del equipo transdisciplinar. Una telerehabilitación de una sola persona es perder el tiempo y es hacerle más daño al paciente. Ahora bien, ¿qué nos espera un poco el futuro? ¿Qué nos podemos empezar a imaginar? Registro y seguimiento. Cada vez está siendo más completo. Creo que estamos llegando un poco tarde y quisiera que me comentaran sus experiencias al respecto. En relación con análisis de comorbilidades, muchos artículos. Unos hablan que el hipertenso, el diabético, que tenía una patología tiroidea y luego infección por COVID, tenía secuelas más graves. Otros dicen que sencillamente no tiene que haber ningún tipo de comorbilidad, sino sencillamente la carga viral. U otros sencillamente hablan que fue la severidad de la sintomatología y lo rápida que fue la sintomatología en ese tipo de pacientes, lo que nos puede proyectar qué tantas complicaciones va a tener, como por ejemplo la fatiga crónica. O al final será una mezcla de todos. Interesante lo que sí hay que registrar todo. Y en base a eso sería ideal en algún momento hacer un tipo de proyección basado en Big Data de qué pacientes son susceptibles, inclusive sin tener la infección, a desarrollar una complicación teniendo la infección. Importante, cosa que no se ha descrito mucho o en nada, las características de la fase de recuperación. ¿Cómo se está recuperando y cuál es la historia natural de esa fatiga? Estamos muy temprano para saberlo. De nuevo, la importancia de buscarla y de registrarla. Y ahora vamos a unos puntos extras que también quería comentarles, que a veces se olvidan. Gran mayoría que vemos pacientes con fatiga crónica, no por COVID, sino por otros, son pacientes con depresión. Pacientes que se deprimen, más allá del tema COVID, sino por la secuela, el no poder regresar a sus actividades diarias. Evaluar depresión 100% en estos pacientes. Otro tema que a veces se olvida, el tema de estrés postraumático, principalmente aquellos pacientes que estuvieron mucho tiempo hospitalizados, que pasaron mucho tiempo en unidades de cuidados intensivos. Algo que me llama mucho la atención de este artículo, ¿qué va a ocurrir con estos pacientes con fibromialgia o que no tienen fibromialgia diagnosticada, o aquellos pacientes que podrían desarrollar un síndrome de sensibilización central secundaria a este virus? ¿Se van a estudiar igual? ¿Se les va a ignorar como siempre han hecho algunos de los sistemas? ¿O hay que incluirlos y trabajar arduamente con ellos por este tema? Tema que también se olvida,
aparte de la fatiga. Porque ¿qué vamos a conseguir? Aparte de fatiga con depresión, vamos a conseguir fatiga con dolor. Y se sabe que muchos de los pacientes, cuando tienen fatiga asociada a COVID, desarrollan dolores. De nuevo, dolores crónicos o empeoramiento del dolor crónico que tenían previamente. Y otra cosa que también termina pasando por debajo de la mesa. Este artículo no quiere decir, y por eso les pongo el llamado a la atención arriba, que el síndrome post-COVID, principalmente la fatiga, se asocia a riesgo de suicidio, sino que es algo que también hay que estudiar y también hay que investigar. No es que lo produce porque hasta el día de hoy, y por eso no quiero que esto sea controversial, hasta el día de hoy no hay estadística al respecto. Pero me gusta el artículo porque no es un llamado a la acción, principalmente aquellas personas con secuelas severas que no pudieron regresar a sus actividades y probablemente no puedan regresar en un tiempo bastante largo. Otro tema que también pasa por debajo de la mesa, el tema de niños. Y los niños, se han hecho muy pocos estudios, se habla muy poco del COVID en niños, pero cuando llegan a tener complicaciones, en los pocos estudios, de nuevo, estas son una N muy bajas, no los tomemos como conclusiones, sino sencillamente anecdóticos, tienden a conseguir hallazgos, sintomatología similar a las secuelas en adultos, incluyendo la fatiga, trastornos del sueño y hasta depresión. Ahora bien, todas estas hipótesis que nos conllevan que hay muchos mecanismos asociados y todos están en estudio. Número dos, los reportes cada vez son menos incompletos. La última vez que hablamos, los reportes cada vez eran muy incompletos. Cada vez se está reportando más. Es que no hay tortilla, ¿verdad? Hola. Muchas variables, principalmente las comorbilidades. Otras manifestaciones, por supuesto, nunca vamos a hablar de fatiga solo, el paciente con fatiga va a venir con fatiga y algo más. Cada vez son menos los reportes anecdóticos, menos mal, la última vez que conversamos de fatiga y COVID era puro reporte anecdótico. Sigue siendo el word of mouth, cosa que también estamos haciendo en este momento, pero hay un aumento en la producción científica, cosa que es muy importante y buena noticia. Al final de todo esto, ¿qué me interesa que se pueden llevar a casa? Número uno, recordar el papel de los virus sobre las fatigas crónicas. Número dos, recordar que el SARS-CoV-2 no es el primer beta coronavirus que nos produce esto. Ya tenemos antecedentes recientes del SARS Dale, y del MERS, ya me voy a mostrar. que cada vez son más completos los registros sobre la fatiga. Siguen siendo incompletos, lo siguen siendo, pero cada vez menos. Los múltiples mecanismos propuestos siguen en estudio y sin duda aparecerán más. Y estamos en la ventana de oro. Ahora estamos empezando a ver ya esas secuelas largas de la primera fase, de la primera ola, de la segunda ola y el inicio de las secuelas de la tercera ola. Recuerden que estamos hablando de 3 a 6 meses o hasta más. Y de nuevo, hay que buscarlo, hay que interrogarlo y hay que registrarlo. Si no, no hacemos nada al respecto. Y lo conseguimos, lo tiene y nos lo va a referir el paciente, sin duda. Inicio de tratamiento precoz, transdisciplinar y seguimiento. Si no seguimos al paciente, no estamos haciendo el trabajo. Bueno, tiene mis datos de contacto por cualquier pregunta, cualquier duda. Y bueno, se las dejo unos segundos y dejo de compartir. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar, por, como siempre, una excelente y muy nutritiva conferencia. Hay ya varias preguntas en el chat, pero me va a tomar el atrevimiento de ser el primero que te pregunte algo. Según tu experiencia o según tu criterio, ¿cómo hacemos una evaluación funcional más objetiva desde el punto de vista rehabilitador en estos pacientes? Tomando en cuenta, como bien lo dijiste en tu conferencia, las múltiples variables que están involucradas dentro del síndrome o cuadro complejo de la fatiga crónica. Y una segunda pregunta, si bien es cierto que hasta ahora mucho de lo que hacemos es hipotético por la naturaleza
del COVID, ¿qué crees tú que es más, que impacta más, sobre todo a nivel del pronóstico a futuro, en el abordaje rehabilitador en nuestros pacientes, en términos de tiempo o qué, digamos, qué alternativas terapéuticas tenemos que nosotros hacer mucho más énfasis en estos pacientes a la hora de que empiecen el tratamiento rehabilitador? Tiene que ser primero, hay que ubicar rápido, hay que diagnosticarlo rápido, ubicarlo rápido y tratarlo rápido. ¿Cuál va a ser la función, por ejemplo, de los médicos rehabilitadores? Y aquí la idea es que no podemos trabajar solos. Hay cosas que trabajaremos junto con neumonólogos, internistas, psiquiatras, cardiólogos, psicólogos y también con el resto del equipo de rehabilitación. ¿Qué haremos nosotros? Esta primera evaluación motora, sensitiva, funcional y de la fatiga. Debemos ser la puerta de entrada. Y a partir de ahí, una vez que objetivemos no solamente la fatiga, sino las otras secuelas que van a venir con otras secuelas, empezar a hacer nuestro papel de director de orquesta. Vas para acá, vas para acá, vas para acá, pero siempre en comunicación con el resto y basado en objetivos. En relación con qué pasa, qué tratamiento se podría hacer desde el punto de vista de rehabilitación o qué es lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es que nos llegue el paciente. Porque no siempre llegan los pacientes, no se están refiriendo los pacientes por el tema de fatiga. Tiende a pasar olímpicamente a nivel internacional, termina pasando por todas las especialidades y al final terminamos viendo un paciente que lleva 3 meses, 6 meses o dentro de poco, si fue de la primera ola, vamos a empezar a ver pacientes que luego 1 año y nadie lo refirió por el tema de fatiga. ¿Y con qué nos va a llegar ese paciente? Con depresión, con ansiedad y con un desgaste impresionante. Entonces, que nos llegue el paciente, diagnosticar al paciente, tener unos objetivos claros junto con el paciente y la derivación adecuada a cada uno de los miembros del equipo de rehabilitación y el otro equipo médico y psicólogo. Ese es el deber ser. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya, un momento, que hay varios con el micrófono prendido. Ok, aquí hay una pregunta. ¿Usan algún instrumento de evaluación específico para descartar depresión? ¿Está contemplado dentro de la guía de tratamiento o plan de trabajo de la sociedad? Muchas guías para depresión. Pues desde el Hamilton, la versión clásica de Hamilton, la idea es, y de nuevo, la importancia de equipo interdisciplinar. El rehabilitador va a tener la sospecha de la depresión, pero ¿qué? Es de un paciente que tienes que enviarlo a psicología y a psiquiatría, porque aparte esa depresión, no va a estar solamente esa depresión, va a haber otros trastornos de fondo. Nosotros, está bien, si somos la puerta de entrada, tenemos que captarlo, pero tenemos que derivarlo a quien le corresponde. Otra de las preguntas, ¿se tiene noción del tiempo aproximado que deberá recibir rehabilitación este paciente? Imposible, es individualizado. Y estamos muy pronto todavía para saber, para poder proyectar cuáles son los beneficios a futuro. Otra de las preguntas, hay artículos que describen buena evolución de pacientes con COVID y uso de cámara hiperbárica dada la fisiopatología. ¿Hay cabida para el uso de cámara hiperbárica en pacientes post-COVID? Siempre y cuando no tenga contraindicaciones y sea una herramienta, se utiliza. Pero la evidencia en relación con cámaras hiperbáricas, eso siempre hay que discutirlo. Algunos son fans de la cámara hiperbárica, otros no somos fans de las cámaras hiperbáricas. Podría estar relacionado, a punto de vista fisiopatológico, no descarto quien lo haya comentado, porque realmente tiene una lógica, porque podría ayudar en relación con la cascada fisiopatológica secundaria a nivel de la hiperinflamación, del daño que se produce a nivel de microvasculatura. Podría ayudar. A los pacientes no les tiendo a decir no a las herramientas, siempre y cuando son una herramienta que él no tenga contraindicación
y sea una herramienta que obviamente no le vaya a hacer daño. ¿Se ha realizado seguimiento electromiográfico para objetivizar la afectación de nervios o músculos en fase post-COVID que pudiera explicar la fatiga? Se ha hecho, se ha hablado a nivel de pequeñas lesiones, principalmente de fibra C, pero inespecíficas. No se ha hecho estudios de campo, no se han hecho grandes estudios. Y cuando se estudian es cuando está asociado dolor crónico con fatiga, no solo por fatiga crónica. Sería muy buena idea hacer un trabajo de eso, Eduardo. Te toca. La profesora Débora Rosenberg felicitándote por la conferencia, pero además agradeciendo tu constante y, eh, desinteresado apoyo con todo el trabajo que hace la sociedad. Gracias. Un fuerte La, abrazo, doctor. la doctora Asisa, también excelente conferencia. ¿Existe alguna evidencia de factores pronósticos para dolor y fatiga crónica en pacientes que tuvieron o tienen COVID? Hasta el momento no, hasta el momento lo que se hacen son puros reportes anecdóticos. Y de nuevo, y lo hacen desde el punto de vista general, que si el paciente tenía dolor crónico previamente, probablemente ese dolor crónico vaya a empeorar con el COVID. Pero de nuevo, son muchas variables y el tema de la individualización. No va a ser lo mismo un paciente con dolor crónico o dolor mixto o dolor nochiplástico. Hablemos, por ejemplo, del paciente diabético que tenía dolor musculoesquelético y también dolor neuropático y hasta dolor nociplástico, y tiene COVID, que un paciente netamente con dolor musculoesquelético post-COVID. Es muy difícil. A grosso modo, se sabe que el dolor crónico, que el paciente ya con dolor crónico, este dolor puede empeorar posterior a la infección de COVID. ¿Cómo saber relacionar post-COVID en un paciente diabético controlado que manifiesta fatiga y antecedentes de neuropatía? ¿Se manejaron, el manejo será tradicional siendo secuela de COVID tras 12 meses de evolución? Es un tema interesante. Hay que ver el paciente y lo importante de nuevo, y cosa que me gusta en el test screening que les comenté es cómo estabas antes, cómo estás ahora, cómo fue tu evolución con el COVID. Es un llamado a considerar la fatiga incluso en quienes trabajamos en el área mental. Muchas gracias. Claro, Eligia Chirín. claro. Muy buena ponencia. Una consulta. En su experiencia, ¿cuánto tiempo tiempo debería tomar la evaluación inicial ambulatoria de un paciente que estuvo hospitalizado por COVID severo? Depende cómo esté el paciente, depende de las secuelas y depende cómo salió. Lo ideal siempre es una primera consulta y un seguimiento invasivo durante esa primera etapa. Luego, posteriormente, esos controles cada 3 meses. Pero es un paciente, como decían los chistes malos en el Hospital Vargas de Caracas, que hay que hacerle enzimoterapia, hay que estar encima. La doctora Mari Benavides pregunta si hay algún tipo de medicación que esté sugerida en este tipo de pacientes. Hasta el momento no. Hasta el momento eso sería lo ideal. Sería lo ideal no solo para este tipo de fatiga, sería lo ideal para la fatiga con esclerosis múltiple, sería lo ideal para la fatiga de fibromialgia. Ya sabemos estos efectos secundarios tipo del metilfenidato, etcétera, que en estos pacientes les tiende a pasar también por encima. Sería ideal. Buena pregunta. Bueno, hay varias preguntas con respecto a eso, al Sí. tratamiento farmacológico, y creo que todavía hay mucho por estudiar y mucho por Sí, aprender sí, sí. en COVID. Déjame silenciar Sí. aquí varios. Sí, listo. Inclusive, si alguien tiene alguna experiencia en relación con farmacología, por mí excelente, que nos la comente. Aquí la idea es aprender todos. La doctora Débora hace un comentario que los pacientes refieren mucha estrés durante la Sí, permanencia en la hospitalización. Bueno, aparte también de lo que comentaste, el síndrome de estrés postraumático, bien descrito en
en estos pacientes. La doctora Raiza Leal, manejo psicoterapéutico post-COVID en su institución, ¿se lleva desde su ingreso o es en fase crónica? Se tiene que llevar en conjunto desde el ingreso. Y hay una última pregunta aquí. ¿Existe alguna medida que pueda prevenir la fatiga en pacientes post-COVID? Creo que esa es la pregunta del millón. Wow, esa es la pregunta del millón. Estoy que casi te pregunto qué opinas tú, Eduardo. No, yo opino que la mejor manera de prevenir la fatiga post-COVID es simplemente no infectándose y vacunarse. Y creo que eso es algo que tenemos que hacer mucho énfasis, mucho ruido. Creo que eh, por supuesto, nosotros tenemos un papel importante en el tratamiento del paciente que se infecta, pero creo que es mucho más efectivo la prevención a la infección que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer en el paciente con cualquiera de estas secuelas post-COVID. Entonces, creo que eso es un trabajo que, nuevamente, hay que insistir, hay que hacer mucho más ruido e inclusive en la fase donde estamos, que ya en muchos países hay ya un avance en el plan de vacunación. Lamentablemente no así en Venezuela, pero en muchos países se ha ido avanzando en eso. Creo que se tiene que hacer mucho más énfasis en la prevención, en mantener e inclusive ser mucho más estrictos con las medidas de prevención, medidas restrictivas, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, disminuir o tratar de evitar la concentración de personas, porque esto, como en todo en medicina, es mucho más efectivo la prevención. Y ya el tratamiento ya de estas secuelas conlleva mucho más problemas y retos. Vamos a ver, hay otros comentarios acá. Buenas noches, muy buena conferencia. Como fisiatras debemos estar atentos ante esta secuela, ya que bien es cierto que es poco referida por las demás especialidades, pero inclusive puede ser pasada por alto y habernos referido al paciente para rehabilitación respiratoria y diagnosticarse de forma secundaria, siendo nuestro papel hacer del conocimiento a las demás especialidades. Muchísimas gracias. Aquí hay un comentario de hecho de un paciente. A mí me dio COVID y por la fatiga post-COVID me costó volver a mi rutina laboral. Cuando empecé a realizar ejercicio físico fue que disminuyó la fatiga. ¿Algún comentario al respecto con respecto al ejercicio y la fatiga? En teoría, lo que más evidencia tiene. ¿Qué tipo de ejercicio? Hasta el momento no se sabe. Seguimos trabajando con los mismos protocolos de ejercicio, con las otras patologías, tipo de sensibilización central. Pero lo ideal sería que lo vamos a tener en su momento, y es una de las sugerencias que hace inclusive las recomendaciones de Stanford Hall, que es ya desarrollar ejercicios específicos para este tipo de pacientes. Esto lo estamos haciendo general en base a las fatigas que conocemos, pero hacia allá vamos y sería muy, muy ideal. Sí. Y creo que el abordaje precoz de parte de rehabilitación y la prescripción del ejercicio en forma precoz, tan pronto el paciente esté estable desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio, es esencial. Creo que eso es uno de los issues que, si bien nuevamente no hay todavía suficiente evidencia, pero los antecedentes nos dicen que entre más precoz nosotros abordemos y empecemos a trabajar el paciente, en principio podemos disminuir el riesgo o disminuir la intensidad de esta fatiga crónica, fatiga persistente. Que el paciente en lo que pueda no inicie actividad física, y ahí es que tiene que estar de la mano del equipo rehabilitador y del equipo transdisciplinar. No, le va a costar, porque es lo que vemos, pero al final es la misma actividad física que, una vez haciéndola de forma planificada, con objetivos claros, lo que más lo va a mejorar. Y no solamente lo va a mejorar de eso, lo va a mejorar del dolor crónico, y lo va a mejorar de las otras complicaciones. Y aparte cumple con cosas que hablamos,
como hablamos un poco en Goodman, con los pilares de salud cerebral, de los cuales uno de ellos es la actividad física. Y un paciente que se va a mejorar de muchas cosas, ni a veces no solo la fatiga, un paciente que va a socializar, un paciente que va a mejorar su estado de salud integral, un paciente que va a aprender nuevas cosas. Es decir, tiene todo que ganar, pero tiene todo que ganar, como tú bien lo dijiste, si se hace de forma precoz, si se hace de forma inteligente, si se hace de forma con objetivos y agarrados de la mano con el resto del equipo. Porque de nuevo, solo no vamos a llegar a ninguna parte. Y por eso ahí es importante que el equipo rehabilitador vea al paciente en fase aguda. Que, Sí. que el hecho de que no nos refieran al paciente no sea un issue. Y a los que tenemos oportunidad de trabajar con rehabilitación inmediata, tratar de abordar a ese paciente en fase aguda. Aquí hay un comentario sumamente interesante y me gustaría tu opinión. Tengo fatiga y una ligera arritmia. Me cuesta ejercitarme y he perdido mucha masa muscular. Es De un nuevo, comentario es de uno de los participantes. interesantísimo, interesantísimo. De nuevo, la idea de hacer el tratamiento rehabilitador individualizado. Ese es un paciente que vamos a tener que estar en contacto permanente, principalmente con cardiología y principalmente con fisioterapeutas cardiorrespiratorios para trabajarlo de forma específica. No es un paciente que va a pasar por una chuleta de ejercicios y una chuleta de objetivos. Paciente que vamos a tener que estar en comunicación con otra disciplina médica como la cardiología y con fisioterapeutas específicos en el área. Pero de que pueda Eh, hacer actividad física, la puede hacer. La idea es que hay que hacerla bien planificada, individualizada, inteligente y a tiempo. la doctora Josefina González comenta que ella tiene pacientes con hasta 6 meses de egreso con fatiga persistente. Sí, ¿No? Excelente conferencia y bueno, hace el comentario de muy importante el apoyo psicológico, como bien lo mencionaste en tu importantísimo. conferencia. Bueno, hasta ahora ya no hay más preguntas. La conferencia fue grabada y va a estar disponible la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a visitarlo y a inscribirse en nuestro canal de YouTube para que vean toda la serie de conferencias que hemos ido publicando. Muchísimas gracias, Edgar, no solamente por esta conferencia, excelente y extraordinaria como siempre, sino además por tu invaluable apoyo en todo el trabajo de la sociedad y en el que ya desde este año eres miembro del equipo de trabajo. Perfecto. Eh, No, gracias a ti, Eduardo, por la invitación, el excelente trabajo que está haciendo la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, más en esta época, y a quienes vinieron, conocidos y no conocidos, de verdad que muchas gracias, y en un futuro hablaremos ya específicamente de los ejercicios de rehabilitación en COVID. Nos quedan unos meses, pero Perfecto. Muchísimas gracias a todos y bueno, los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para las próximas actividades académicas que estaremos realizando. Hasta luego. Buenas noches.